Sin este ilustre inventor, este sabio que entró brillantemente en la historia, ¿acaso la radio y la televisión no existieran todavía o acaso hubieran tardado mucho más tiempo en ser un fenómeno corriente en el mundo? Guillermo Marconi, en esta fotografía, era un joven que acababa de inventar su primer aparato de transmisión a distancia. Le estamos viendo precisamente con él. Eran los inicios de lo que se llamaba o empezaba a llamarse la telegrafía sin hilos, que después había de redundar en una serie de investigaciones más que llegarían a la radiodifusión y también al estudio de las ondas cortas, hasta que Marconi, pocos meses antes de morir, pudiera contemplar las primeras imágenes de la televisión. No podemos, naturalmente, tener con nosotros al hombre al que debemos la existencia de estos inventos prodigiosos, pero sí podemos acercarnos a quien fue como ser humano y como investigador eminente en las personas de dos seres allegadísimos a Guillermo Marconi, la viuda y la hija del genial inventor. La viuda es doña María Cristina Marconi, marquesa María Cristina Marconi, y la hija es la princesa Electra Marconi Giovanelli. Quisiéramos decir, al dar la bienvenida a las ilustres damas que van a compartir hoy nuestro programa, que hay un nuevo Guillermo Marconi en el mundo, el nieto de aquel, el hijo de la princesa Electra, que tiene ahora 9 años de edad y al que trataremos de conocer también en el curso del programa. Sentimos una gran emoción en tener aquí nada más y nada menos que a las raíces humanas entrañables del hombre que es un poco el padre de todos estos inventos gracias a los cuales nos comunicamos los hombres de nuestro tiempo. Nos sentimos muy felices de encontrar aquí, con esos ojos dulces, con esa cara bondadosa, a la mujer que fue como un ángel en los últimos años de la vida de Marconi. Una mujer que se dedicó íntegramente a aquel hombre que dicen que no era un hombre ciertamente fácil y que supo entenderle y estar a la altura de lo que Marconi quería de la vida. Bienvenida a España, señora. Yo sé que usted Grazie. es amiga de España. Sì, molto amica. E ho piacere e ringrazio la radiotelevisione spagnola di avermi data questa occasione di poter ricordare mio caro marito. Aquí estamos viéndole en sus primeros años, está con su hermano Alfonso y con su mamá. De manera que el más pequeñito, el que se ve a la izquierda de la imagen, es Guglielmo Marconi. Digamos que Marconi había nacido el 25 de abril de 1874. Pertenecía a una familia, usted me corrige si no estoy en lo cierto, una familia rica, una familia acomodada de Bolonia. Sì, è vero. Era di Bologna, era nato a Bologna, al Palazzo Marescalchi. Había nacido en Bolonia, en el Sí. Palacio Marescalchi, que tenemos por ahí en una fotografía que vamos a presentarles enseguida. Es el palacio donde, además de haber nacido, está ahora enterrado Guillermo Marconi, porque se construyó precisamente, ahí la ven ustedes, la tumba está debajo de ese enorme jardín lleno de césped y arriba está la casa familiar en la que Marconi vino al mundo en el año de 1874 y por lo tanto hace 2 años que se cumplió el centenario de su nacimiento. Vamos a señalar una fecha importante, la primera en esta historia es septiembre de 1895, cuando empleando el aparato de Hertz, el que descubrió las ondas hertzianas, logra en Bolonia realizar una transmisión. La distancia era de 6 o 7 centenares de metros. Sì, molto breve. E lui era nel granaio e aveva combinato, aveva arrangiato tutto, vero? Che il fratello ricevesse la comunicazione da un'altra parte della collina. Infatti, al primo esperimento, subito ha sentito i 3 rintocchi dell'SOS, aveva scelto la parola SOS, e il fratello tirò il colpo di fucile per far capire che aveva ricevuto il segnale, e così è nata la radiotelegrafia. È accaduto che andò a Roma, presentò la sua invenzione allo Stato, alla Marina e all'Esercito, al Ministero della Marina, e purtroppo era un'invenzione talmente
straordinaria che non l'avevano creduto. Nadie creyó, nadie creyó en el gobierno italiano que esa invención fuera cierta y le negaron la posibilidad de patentarla. E così andò in Inghilterra, andò a Londra, presentò la sua invenzione a Mr. Price, che era il postmaster, il ministro delle poste El di ministro de allora, los correos y las di allora, comunicaciones espose la sua invenzione con i suoi rudimentali apparecchi, tutti costruiti solo con le sue mani. con esos aparatos rudimentarios que había construido con sus manos, convence al ministro de los correos en Inglaterra. Ocurre que a partir de este momento ya los experimentos van tomando cada vez mayor vuelo y mayor dificultad. Sì, poi quello che lui, il sogno suo, era di poter trasmettere attraverso l'Atlantico. La señora María Cristina Betsy Scali de Marconi nació, dicen que en 1907, Sí. ¿es cierto, Sí, Vero? sí. En Italia. Pertenece a una familia distinguida de la nobleza pontificia. Su padre era el conde Betsy Scali. ¿Cómo conoce a Guillermo Marconi, que tiene ya 52 años y ha tenido un anterior matrimonio? Ocurre esto en 1926. Dicen que en la localidad italiana de Viareggio. Sì, incontrai a Viareggio. Y dicen que en un restaurante donde estaba usted comiendo con sus padres. Sì, ¿Es sì. verdad? Veramente sì, stavo lì in villeggiatura e mio marito, Guglielmo Marconi, era a bordo dello yacht Elettra facendo gli esperimenti. Utilizaba Marconi para sus experimentos un yate, el famoso yate Electra, que es este yate que tenemos aquí, que les vamos a mostrar ahora, que es muy familiar para todos los estudiosos de estas cuestiones. Y en este yate Electra, él viajaba, se movía, tenía todos sus aparatos, hacía todas sus investigaciones, y ahí se produjo el primer encuentro tête à tête, que por lo visto fue un encuentro decisivo y, como decimos en España, de flechazo. Sì. Naturalmente usted sabía quién era Marconi antes de conocerle. Sì. Lei Sapevi conosceva chi il suo era? nome, la Sì, sua fama. lo conoscevo, la sua fama, avevo sentito molto parlare di lui e sono stata molto così emozionata e fin dal principio abbiamo subito capito che ci comprendevamo, c'era qualche cosa, una simpatia. Esta es la foto de la boda, una foto tierna, romántica. Ahí tienen ustedes a Marconi, que era ya un hombre famosísimo en el mundo entero, objeto de todos los homenajes, de todas las distinciones y admiraciones. No sé si por esa época había obtenido ya el premio Nobel. Sì, Ya lo había premio obtenido Nobel, por esa sì, época. già ottenuto. Entre otras muchísimas distinciones. Dal 1914, era giovanissimo, En 1914 obtuvo era el molto premio giovane, Nobel. sì. En su viaje de novios, ustedes van a Estados Unidos, ¿o no? Come dice? Sì, in viaggio di nozze sei stato con papà in America. Sì, sono stata negli Stati Uniti. Fue un viaje Sì, prima a Londra sensacional, sí, e poi negli Stati Uniti è un viaggio sensazionale. con un recibimiento. Grande accoglienze, dei ricevimenti, conferenze, incontrando le persone più importanti. Ese fue Il uno. presidente Sí. degli Stati Uniti, le persone tanto di scienze come anche dell'alta società di New York, le più importanti. Me imagino Mi que hanno- la colonia italiana estaría toda en la calle Sì. aclamando a su Quando si compatriota. arrivava, la colonia italiana impazziva proprio. I giornali, gli italiani venivano incontro ai docks di New York. Era molto commovente di vedere come lo adoravano e riconoscevano in lui la salvezza nei mari. ¿Qué significó para su esposo el nacimiento de Electra? Ah, fu un'emozione, fu tanto contento. Siccome lo yacht si chiamava Elettra, Como el barco se llamaba Electra, sì, aveva dato il nome dopo una figura mitologica greca, e allora quando nacque la bambina disse: gli diamo il nome di Elettra, il nome dello yacht. Ci teneva moltissimo. el nombre del yate, el nombre del barco, Electra, fue dado a la hija. Al Este, revés que, sí. que en los demás casos, generalmente
a los barcos se les da el nombre de personas ya existentes. Fue un caso alla inversa. Pare che non succede mai. Non succede mai. Sì, ancora non è mai accaduto. Io lo domando, dice che ancora non è mai accaduto. En la foto que veremos a continuación encontramos a la familia Marconi cuando ya Electra tenía unos cuantos años. Ahí está Guillermo, su esposa, que es nuestra ilustre invitada de hoy, y Electra, que había nacido, como ven ustedes, con una belleza muy semejante a la de su madre. Bueno, Electra, como les dijimos, ya es mamá de un Guillermo Marconi de 9 años, se casó con un príncipe veneciano, el príncipe Giovanelli. ¿Cómo va a ser este nuevo Marconi? Es muy fiero de mi padre, de su abuelo. Muy orgulloso de su nombre. Sí, muy orgulloso de su nombre. Quiere que estudiar muy bien y acabar en la vida algo de importante también. Marconi, que se ve llevado tan mal con su primera esposa, se llevó muy bien con la segunda en un matrimonio que lamentablemente duró pocos años. Sì, ma años? parecchio, 10 15 años, anni ¿no? circa, 12 anni. Cerca de 12 sì, años. Sì, sì. Invece prima abbiamo fatto molte navigazioni con lo yacht Elettra. Muchos viajes con el barco. Sì, nel Mediterraneo. Por España. Andavamo nell'Atlantico e quando eravamo nel Mediterraneo la sua gioia e anche la mia era di costeggiare di andare in Spagna. È un paese che Guglielmo gli piaceva moltissimo. E allora ci ancoravamo a Barcellona, andavamo a Valencia, a Siviglia. Gli piaceva molto di andare nel Guadalquivir con lo yacht Elettra, di ancorarci a Siviglia per la feria. Anclando Molto en Sevilla. spesso, parecchi anni di seguito l'abbiamo fatto, sì. Parecchi anni di seguito. E lì avevamo il piacere di incontrare, allora c'era Sua Maestà il Re Alfonso XIII. Sì. ¿Y más tarde llegaron ustedes a ver a Alfonso XIII en Roma? Sì, era molto amico con mio marito, Ah, sì? molto. Sì, veniva a casa da me a Roma, perché io a Roma andavo in casa dei miei genitori e lui veniva a trovarci. E poi veniva a bordo dello yacht Elettra quando eravamo a Siviglia. Amava molto venire sullo yacht, molto. Y hoy, para que vean ustedes lo que son las cosas, cuando podemos disfrutar de esta comunicación de la imagen y del sonido a distancia, cuando vía satélite podemos estar comunicados con el lugar más lejano del globo, pienso que es maravilloso reencontrarse con aquel hombre a través de las dos personas que estuvieron más cerca de él en todos los años tan importantes, últimos años de su vida. Una carrera de investigador ligada con una actividad también de hombre de negocios que ya no fue tan brillante, parece que no era un businessman. Era un genio, ma non gli piaceva di parlare di business. No le gustaba hablar de dinero ni de esas cosas mercantiles. Sí, sí. La obra de Marconi ha sido la más alta contribución al desarrollo de las comunicaciones en el mundo, al desarrollo de la radio. Ha inventado la sintonización del aparato receptor con el transmisor a la misma frecuencia, el de oscilación, el detector magnético, la antena directriz, el oscilador giratorio, el Time Sparse System para la generación de ondas continuas, el Beam System, Beam System molto importante, que es el de las redes directivas. molto importante, che ha aiutato tanto a andare sulla Luna. Infatti gli astronauti, quando mi hanno incontrato, con emozione hanno detto se non vi era Guglielmo Marconi forse non potevamo arrivare alla Luna.